que obviamente las calculamos por diferencia entre las cotas de terreno y las progresivas. Sí. El delta B nosotros lo elegimos aleatoriamente, teníamos una velocidad directriz de 80 y decidimos poner de 40. ¿Está dentro de todo bien o tendríamos que haber elegido una más baja? No, está bien, está bien. Y la duda era que, bueno, con estos valores calculamos la longitud crítica y nos daban todas negativas. Eso es lo Bien. que no comprendía muy bien. El negativo es por la fórmula de la Claro, pendiente. exactamente. Usamos la fórmula que la tengo acá. Esta. Uh-huh. O Y sea, nos el daban valor de justamente, ahí lo claro, tomaste negativo. exacto. Yo metí los valores en I como están acá, negativos, Uh-huh. el delta B 40 y nos dieron estos valores Claro, en en Excel. realidad, bueno, el I va positivo Bien. y el resultado que te da, suponte que sea para el primer caso 569 o 570 metros, ¿qué significa eso? Que tu longitud de tramo debería ser mayor a ese valor. Claro. ¿Está bien? Y ahí el otro problema es que si tomábamos a su vez los valores de I positivos que Uh-huh. lo planteamos, nos daban Sí. estos valores. Nos quedaban también dos de las longitudes siendo negativas. Si los tomábamos en Uh-huh. positivo las pendientes. Entonces andábamos con este dilema en las longitudes que no comprendíamos bien porque nos daban negativo tan grande y a su vez los positivos nos daban más grande que la longitud de los tramos. Ahí Claro, deberíamos con esa achicar, sería. fórmula, el 0,0, a ver, el I lo consideraron sin porcentaje, digamos. También tomaron 0,0113. Claro, eso, tomamos Claro, 0,0113. bien. Claro. No tiene que ser, no, déjame chequearlo, pero el valor debería ser en, ¿les dieron algún ejemplo en teoría? Ese valor debería En ser. teoría nos habían dado un ejemplo que fue en el caso en el que la pendiente era justamente mayor a los 0,014. Así fue el ejemplo de teoría. Era una pendiente de 3,5% con un delta B de 25 kilómetros por hora. Y Claro. después fue otro ejercicio que era de una diferencia entre una rampa de una pendiente y otra rampa de otra pendiente. Pero entramos en ese dos, pues justamente teníamos una pendiente menor al 0014 Claro. y andamos en A ver, esa duda. vamos a chequear algo. Puede ser que tuviésemos que definir más tramos o no. Claro, lo que pasa es que posiblemente haya un error en la fórmula porque, a ver, déjame ver, le falta un 0, es 0,0014. Ah, en la Déjame fórmula chequearlo, esta. pero, claro, déjame chequearlo, pero estoy casi seguro que falta un 0 ahí. Ah, porque la sacamos de teoría y sale como 4 veces Claro. repetida la misma expresión. Bien, ¿lo tenés por ahí? La unidad 6, más o Eh, menos. sí, tengo que compartirle el PDF. Profe, también estuvimos mirando en el DNB del 2010 Sí, y más que nada hacía como hincapié teórico, no daba ninguna fórmula, bien, bien, bien. no sé por ahí cómo podemos encararlo también. Sí, es raro porque, bueno, ¿Lo estabas el, viendo, profe, ahí? sí, 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 hay un error en la punta, me parece, porque, a ver, Porque sale acá por primera instancia, después uno desarrolla más abajo, sale una segunda vez de vuelta la misma expresión, bien, y acá se repite otra vez la misma, entonces, bien. en Pues cuanto a la fíjate, fórmula, acá no sé si la ves. ¿Ven en ¿en pantalla? dónde, profe? No, yo no, creo que no puedo verlo.
no lo ven. A ver si tengo que dejar de No está compartir. compartiendo, profe. ¿Lo están viendo? Ah, tengo que dejar de compartir. Quizás. Ahí. ¿Lo ven o no? Sí, ahí sí, profe. Sí, Perfecto. Bien. Bueno, fíjense acá. Es que está como 0,0014. Puede quedar un error ahí. Bueno, en todos lados falta un 0, ¿ven? 0,0014. O sea, evidentemente es el mismo apunte. Bueno, acá sale con un 0. Hago una cosa. Lo chequeo bien y lo conversamos. ¿Está bien? Bien, Porque acá, por ejemplo, perfecto. se Pues calculó para 5%, pero bueno, la diferencia es 0,0014. claro, estoy viendo ese apunte, profe, y el que está subido Aparece tiene un un 0 solo nada más. cero, el que está Sí, sí, subido sí. Es en el campus. lo que me mostraste, pero déjenme chequearlo y lo decidimos. Pero Perfecto. bueno, ahí puede estar el error. De todas formas, Y conceptualmente se entiende. O sea, ese sí, es sí, el sí, valor, perfecto. digamos, mínimo. De ahí debería ser mayor a la longitud de su tramo. Perfecto. Si en el caso de que ahora lo establezcamos y nos dé que las longitudes críticas sean en algún caso mayor a la longitud del tramo, tendríamos que agregar otro tramo más con otra pendiente. No, yo, por ejemplo, me equivoco en los valores que mostré. Te daba 500 y pico metros contra la longitud del tramo que eran 900, Sí, ¿está bien? Longitud de tramo me refiero a la longitud de su proyecto, ¿está bien? Los sí, 500 bien. son según el cálculo. Bueno, en este caso, 900 es mayor a 500, por lo tanto, digamos, cumpliría ese tramo, ¿está bien? El tema es cuando es menor a 500, suponiendo que les daba 500. Si su tramo les daba 400 metros, bueno, ahí hay que optar por alguna otra alternativa, por ejemplo, un carril adicional para los vehículos, digamos, pesados, que, digamos, se dirijan al carril derecho, digamos, en esa pendiente en particular, y después cuando pasen ese tramo vuelven nuevamente a 1 más 1, en el caso de que sea un proyecto 1 más 1 en cuanto a carriles. ¿Se entiende? Perfecto. O sea, no haría falta el No haría falta, dividir claro. el tramo en dos, por así decirlo, y Claro, establecer dos pendientes. la longitud crítica justamente es la longitud límite, ¿está bien? Si ustedes están por encima de ese valor, no tienen que hacer nada, eso es suficiente. Perfecto, profe. Y después la otra duda que tengo es con respecto al cálculo de las curvas verticales. Bien, En el parámetro P de la fórmula para calcular el radio de curvatura, sí. eh, ¿establecemos las dos condiciones y utilizamos la más desfavorable o nos basamos en una sola directamente? ¿Tenés un cálculo hecho por ahí? No, le hago preguntas más teóricas, sobre todo pues no las hemos planteado todavía. Bien, Porque en el apunte sale la condición de seguridad y la condición de comodidad. Y bien, además de la estética, la de drenaje y demás. bien. Bueno, habría que verificar todas, ¿está bien? Bien, perfecto. Según el caso, habría que verificarlas a todas. Bien. Bueno, profe, eso era principalmente. Bueno, Eh, perfecto. Nos regimos entonces con el valor ese, con los dos ceros después de la coma. Y Sí, déjenme chequearlo, pero sí, estoy casi seguro que van los dos ceros. perfecto, profe. Muchas gracias. Bueno, de nada, que estén muy bien, chicos. Gracias, profe. Hasta luego, De buenas nada, tardes. buenas Gracias, tardes, profe. adiós. Hasta luego. Chau, chau, gracias. Bueno, seguimos con Facundo Gómez. Sí, profe. ¿Cómo andás? ¿Cómo anda? Ahí vamos a presentar con Federico Roldán. Perfecto. Hola, buen día. ¿Se escucha? ¿Cómo estás, Abu? Sí, sí, se escucha. No Bien, todo bien. Disculpen ahí la demora. pasa nada. Bueno, cuando quieras, Facundo o Federico, no Ahí, sé. Fede, ¿presentás vos o presento yo? ¿Cómo andás? Dale. Bien, gracias.
Buenísimo. Perfecto. Bien. Sí. El camino, sí. Planteaste el mismo sobre ancho para todas las curvas. Sí. Bueno, está bien. ¿Cuánto te dio? Sí, no creo que te haya dado exactamente el mismo valor, pero muy cercano posiblemente. Bueno, chequealo. Bueno, está bien. Vayan dibujando el perfil tipo. Sí, el perfil transversal tipo. El transversal, o sea, con la sección de camino, con la banquina, con el sobreancho. En caso que correspondan, el sobreancho no hace falta. Solamente la banquina y las calzadas. No, eso en realidad lo ven según su categoría de camino. También está establecido, fíjense en la norma, el ancho de camino propuesto. ¿Sí? Pues eso tiene que ver con la jerarquía del camino. O sea, si es un camino que tiene una alta velocidad, lógicamente es un camino importante. Entonces, bueno, la zona de camino a considerar va a ser más grande, por dar un ejemplo, ¿no? Bueno, bien. Sí, bueno, vos, Au, tuviste una consulta similar con el tema de progresión en curvas. No sé cuál es el criterio que te habías Sí, adoptado. mira, el criterio que estamos adoptando realmente progresivar todo lo que es tramos rectos cada 100 metros principales. Yo le dije que hagan así a los chicos, y en Bien. curva cada 25 metros. Bien. O sea, empezando lo que son las transiciones, en curvas con transición, ponemos los puntos principales, el principio de transición, principio de curva, y después seguimos con el progresivado cada 25 metros. Y en los tramos rectos es cada 100 metros, y secundarias solamente líneas cada 25 para poder ubicarnos rápidamente en las progresivas o en el sector de camino que estemos. Yo le había explicado así. Bien. Como está planteado, entonces estaría bien, Federico, simplemente, bueno, los tramos rectos cada 100 metros. ¿Se entendió? Buenísimo. Creo que no. El profe de los perfiles transversales, ¿teníamos que hacer una cierta cantidad o...? Hay que hacerlo en todo el tramo, o sea, en todo el tramo, en tramo recto, coincidente, digamos, con el progresivo que van a hacer. Tramo recto cada 100 Bueno, metros. con el Bien. progresivado principal. Principal, O exactamente. sea, eso justo, disculpa que te interrumpa, No pasa nada. lo habíamos hablado también, que yo les dije, hagan, que lo consulté con ustedes también, hagamos perfiles transversales, en tramos recto cada 100 metros y en curvas cada 25. Entonces, que Bien. coincidan con su progresivado principal y el secundario. Acuérdense que son una línea más chica y nosotros podemos ir viendo rápidamente en qué sector se encuentra.
Perfecto, profe. ¿Queda claro? Sí. Buenísimo. Exactamente. La agilidad longitudinal, la rasante y después los transversales. Bueno, perfecto. A meterle Buenísimo, entonces. profe. Muchas gracias. Que esté muy bien, medios. Bueno, Enzo Basam, Profe, buenas tardes. buenas tardes. ¿Cómo Mire, estás? tenía una sola duda. Sí. Cuando yo calculo los sobreanchos, Sí. ¿tengo que adoptar el calculado o los recomendados en tabla? El mayor que te La dé. parte de peraltes. El mayor que te dé. El mayor. Claro. Por una cuestión de Buenísimo. seguridad. Esa era mi duda. Gracias. Nada más. Bueno, perfecto. Bueno, sigamos con Aldana. Olmos. Profe, somos del grupo 3 y vamos a presentar con Alejandro Tillar. Hola, profe. Perfecto. ¿Cómo andamos? Ahora, ¿cómo anda? Ahora presento. Bueno, perfecto. No sé si se ve ahí. Sí. Bueno, nosotros llegamos hasta, bueno, hicimos lo más que pudimos de los perfiles transversales, la parte del terreno. Ujú. Ya delimitamos las cuencas. La primera duda que quería hacer, que teníamos, era sobre el caudal para calcular eh, la alcantarilla. Sí. Porque con la que atraviesa acá va a ser con este caudal, con todo lo que se Bien. junta acá. Bien. Pero después hay una parte que se nos divide. Este caudal, ¿con cuál lo calculamos? ¿Con el mismo anterior por seguridad o ¿Calcularon para ese? para el Para el primero, mayor. para este Sí. nomás? Para Bien. el ¿Cuánto segundo le? todavía no, pero no sabemos si estimar, bueno, Profe, Bueno, eso es. Sí. perdón que interrumpa, buenas tardes. Buenas Nosotros tardes. calculamos, o sea, aplicamos los pasos que habíamos adoptado para el trabajo práctico 10, seleccionamos esa área de arriba y con ese calculamos Sí. la primera alcantarilla, digamos. Pero bueno, como decía Bien. mi compañero, la duda era después tomábamos o qué superficie para sacar la hectárea Bien. y la longitud de, bueno, las cotas de inicio y fin para poder calcular y que verifique. Bueno, esas son una de las decisiones o cuestiones que tenemos que ir resolviendo como proyectistas en este tipo de casos. Bueno, podríamos decir en el segundo caso, si llamémosle disculpame un minuto, supongamos que ese es el caudal más grande, ¿está bien? Y estos son los otros caudales, ¿está bien? Bueno, la pregunta es, bueno, uso el mismo caudal que tengo acá y bueno, tendremos que por ahí tener algún tipo de criterio. Obviamente, si estuviésemos en una condición real, ¿sí? Tendremos que ver y analizar en el lugar, ¿sí? Cada situación, ¿sí? Posiblemente este brazo, aunque no lo veamos acá, sea más importante que este o viceversa, ¿está bien? Lo otro es que sean caudales relativamente bajos, que la sección de alcantarilla que yo ponga acá, ¿sí? Digamos, ya está sobredimensionada, ¿sí? Y sea la mínima sección que tenga, ¿está bien? Entonces, bueno, utilizo la misma sección en este caso, ¿está bien? Bueno, depende por ahí distintos criterios. Pero bueno, lo lógico sería tener un buen estudio hidrológico, ¿sí? Y digamos, el profesional que generalmente no es el mismo que proyecta, generalmente. Entonces, él nos puede por ahí sugerir o considerar la importancia de cada uno de estos caudales. Para nuestro caso, bueno, tomemos el mismo caudal, ¿sí? Acá que acá, ¿sí? Pero ya vamos a saber justamente que estamos sobredimensionados, ¿sí? Estamos del lado de la seguridad. Entonces tenemos que tomar una decisión ya, ¿sí? Y bueno, ¿qué hago? Divido este caudal, divido 2, a este le tomo un 70% y este un 25%, no sé. ¿Está bien? O sea, ustedes, si tienen que tomar una decisión urgente, bueno, y tienen este dato, bueno, usan la misma sección, ¿sí?
Pero bueno, les vuelvo a repetir, es una cuestión de criterio del proyectista en el caso de que no tenga mayor información, ¿sí? Bien, bien. Y en un proyecto real lo que tendríamos que hacer es de un estudio más en profundidad, me imagino. Correcto, sí, correcto. Donde O sea, un ese estudio de estimativo por dónde profundidad, podría pasar. claro, ese estudio en profundidad me va a dar exactamente el caudal que pasa por acá y el que pasa por acá y el que pasa por acá. ¿Está bien? Claro, Entonces, bueno, bien, ahí puedo tomar una decisión un poco más fina. ¿Está bien? Bien. bien, bien. Pero, Bueno, la otra duda, nosotros ya dibujamos el perfil de terreno, sí, trazamos la rasante, rasante, bien. con un 6% nos dio una longitud crítica de 195 metros para un Ujú, 6%. sí, Y bueno, después dibujando, quisimos probar para dibujar un perfil ya de proyecto, sí. y nos dimos cuenta que en una parte tenemos 5 metros de altura Ujú, desde la rasante eje, del proyecto sí, hasta el terreno. sí, Creo que es demasiado, y no sé si tenemos errores de escala, porque nosotros, bueno, hicimos la parte horizontal, que son las progresivas cada 100 metros, sí, o donde están las curvas, eh, uno en uno. Y después las verticales lo tuvimos que hacer en 10 en uno. Acá sí, está mal escrito, es 10 en uno. O sea, por ejemplo, en la primera, que la cota del terreno es 8 o 10, con un plano de comparación de 800 metros, sí. tuvimos que dibujar 100 metros. No sé Ujú. si eso es bueno, pero nos daba como bajación. Si levantamos más, ya sería una pendiente más grande que 6%. Bueno, lo que pasa es que justamente la rasante la tenemos que ir trabajando en toda su longitud, ¿está bien? Entonces tengo que ir moviendo los vértices anterior, posterior, los dos anteriores o tres anteriores, ¿está bien? De tal Claro, manera que, bueno, si yo tengo esta situación acá, que calculo que será ahí el transversal más o menos, donde está dando esos 5 metros, y bueno, lógico sería venir un poco más alto desde atrás, ¿sí? sí, Si bien acá estás bastante rasante, digamos, a la superficie del terreno, que es lo ideal, pero bueno, en estos casos tenemos que ver si lo podemos ajustar un poquito más. claro, Obviamente, no dejando de lado la pendiente máxima que tiene nuestro proyecto. claro, bien, De todas formas, tampoco te preocupes si es esta zona, ¿sí? La que tenemos ese volumen de excavación, ¿está bien? bien, Pero bueno, tenemos que tratar de evitar, digamos, los casos por ahí extremos, podemos decir, en donde tengo grandes volúmenes de excavación y vengo con volúmenes relativamente bajos de excavación y de repente me encuentro con esto. Bueno, claro, voy evaluando, ¿está bien? La idea es bien, que yo compense los dos volúmenes, ¿sí? sí. Monte y terraplén. Sí, Pero porque si bueno, no tenía la idea de esta parte, empezar un poco más arriba y exacto. tirar para arriba, pero Claro, y podés así hasta llegar. en realidad acá podés empezar a nivel, ¿sí? Sí. Y acá vas subiendo, bueno, eso lo vas evaluando. No sé cómo lo están trabajando, si es toda una polilínea esto, o Después son lo cosas. unimos, pero sí. Ah, Bueno, la del terreno, sí. no, la de la rasante, ¿sí? Por ahí No, no, le no. sugiero que sea una polilínea continua, entonces, bueno, ahí van moviendo los vértices un poco Bien, bien. Sí, no, más sí, después lo cómodos. uníamos porque no sé si sería si nuestra longitud crítica es 195 para una pendiente del 6%, si yo disminuyo, el 6% podría tener una longitud más grande. Por supuesto, Entonces, por capaz que ahí supuesto. en vez de tirar hasta acá, podría tirar más adelante o, Exacto. o Sí, ir sí, la jugando idea con es los que números. tengas tramos más con mayor longitud, inclusive. Claro, sí, sí. Sí, igual me parece que vamos a tener que calcular de vuelta porque, claro, yo con la longitud crítica la calculé con el 0,014 también. Sí, No había visto bien. que le faltó un 0. Ya lo vamos a chequear a eso. Bien. No sé Seba, si... Sí, ahí mira una cosa que no sé si lo entendí bien en el perfil longitudinal. a No ver. se olviden de colocar las curvas horizontales Claro, sí, y, sí, sí, también. y hacer Ah, coincidir con ¿cómo? los vértices, porque habían grupos donde no tenían correlación.
Eso yo lo vi Claro. en 2 grupos que no lo habían hecho la correlación. Tengan cuidado de tener curvas verticales y horizontales en coincidencia, o tener curvas verticales sin coincidencia o proximidad a continuación de curvas horizontales, porque eso Claro. le quita visibilidad al camino y no es un buen diseño. Bien, bien. Y también para para no tener un 0% de pendiente, algo así había escuchado también. Me habían dicho. 0% ¿en qué sentido? Y de que la parte de la curva vertical coincida con la horizontal del peralte, la transición. Ujú. Y esa parte también había que evitarla, creo. Sí, lo posible sí. Y bueno, también estamos hablando muy general. Hay que ver en particular el tramo donde coincida. Tal vez si tengo una pendiente alta, una pendiente baja, ¿está bien? Estamos hablando muy general, habría que ver localmente cuál es el tema, ¿está bien? Pero bueno, Bien. en general, las recomendaciones que te hago, así que Bien, bien. considérenlo. Sí, sí. Listo, listo. Perfecto. Bueno, ¿qué más? No sé si tiene alguna. No sé si había otra duda más, Dana. Sí, profe, en la parte del peralte, yo tenía una duda Sí, de, o sea, arrancamos, por ejemplo, tenemos una pendiente de 2%, ¿no es cierto? sí. Ahora, empieza la parte de la transición y yo tengo que llegar a la pendiente de 6% cuando empieza la parte circular de la curva. Ese 2% y ese 6% ¿de dónde salen? O sea, el 6% es el porciento del peralte de las curvas y el 2% es la pendiente que tienen en los tramos rectos. Sí, Colo, si quieres poner en el a que ver si hicimos. tengo el cálculo. Por ejemplo, ahí empezaría la, la curva con transición. En Sí, el otro perfil, que está a 25 metros, por sí. ejemplo, ¿cada cuánto sube ese porcentaje de pendiente? Claro. Bueno, yo lo que te sugiero es calcularlo según como lo vieron en teoría, ¿está bien? En forma aislada, ¿está bien? ¿Te ubicás? Bien, sí, sí, Entonces, cuando vos lo calcules ahí, después, en base a eso, saques las cotas exactamente, ¿está bien? Y lo representás acá en el perfil. Por ahí no te va a coincidir exactamente con tu perfil, ¿está bien? Quizás esté un poquito bien, más o después o antes. Entonces, hacer primero el desarrollo en forma aislada y después llevarlo acá al transversal. ¿Está bien? bien, buenísimo. Esa Sí, sería profe, gracias. la sugerencia. Bien. Perfecto. Nada Bueno, más eso es creo. todo, creo, sí. Bueno, perfecto, Bueno, chicos. Sigamos muchas trabajando gracias. Gracias, entonces. profe. Que estén muy bien. Realmente. Gracias, profe. Hasta luego. De nada, adiós. Bueno, Adiós. Ezequiel Gómez. Sí, profe, ahí comparte Ignacio pantalla. Bueno, Buenas, profe, ¿cómo está? ¿cómo andamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Le muestro. Nosotros, profe, nos habíamos quedado. Disculpe. Habíamos quedado en la parte de. La última revisión que tuvimos fue la parte de las curvas. Primero que nada, queríamos saber si estaba bien así hecho el levantamiento del perfil longitudinal. Bueno, a simple vista se ve bonito, no sé en AutoCAD cómo les ha dado, pero bueno, Bueno, yo el podríamos archivo, la chequear. verdad no tengo el archivo, Ujú. pero se lo preparamos ese bien para la semana que viene, para el viernes Ok. al menos. Pero bueno, sí, puede ser. Bueno, empezamos después a hablar un poco de lo que son la rasante, Ujú. un poco algunas consideraciones, cómo la vamos a calcular, qué pendientes tenemos, Bien. cómo trabajamos con el tema de pendientes nocivas, y nos pasó lo mismo que le pasó a los chicos del primer grupo que estaba hablando. Ujú. Nosotros hemos tomado esta fórmula, que le falta un cero. Bien, a ver, un momento ahí. No sé, si te acordás, te lo voy a chequear en la bibliografía, pero para mí en esa forma le falta un 0 al 14
Incluso, bueno, tenemos, no sé si estuvieron los chicos presentes, pero en una presentación de años anteriores de Spinoza también aparece el cero, que por lo menos ahí veo que falta. No sé si tenés Sí, en la la fórmula cabeza. no me la sé bien. Bueno, también no me olvídate la entonces. acuerdo bien, pero creo que sí. Bueno, lo vamos a chequear, chicos, a eso y os Perfecto. avisamos. Nos vemos. Pero casi seguro que falta un cero. De todas maneras, igual también nos pasó como al otro grupo. No les da. Bueno, acá comentamos un poco de todo, que habíamos entendido al revés, entonces habíamos tomado longitudes mayores a la longitud crítica. ¿Está bien? No, al revés, Perdón, longitudes menores a la crítica, Ah, bien. claro, al revés. Entonces, eso lo vamos a corregir ahora. Ujú. Bueno, de todas maneras acá habíamos puesto las que verificaban las pendientes máxima deseable, la mínima deseable. Ujú. Y acá teníamos por cada tramo donde teníamos la crítica, y bueno, longitudes siempre menores a la crítica, Ujú. menos ahora cambiando. En estos dos casos, después eso no se cumplía. Bien. Bueno, también trazamos un aproximado de volumen de desmonte y terraplén, donde nos da que hay un 58% de desmonte y un 42% de terraplén, Ujú. que entre todo pensamos que, a ver, un primer estimativo es bastante aproximado, que lo pusimos más que nada para tener una idea inicial de lo que es el movimiento de suelo. Bien. ¿Consideraron el índice de compactación o índice de compacidad? No, Bueno, voy a variar un no, poquito el... que es del 30%. Sí, pueden tomar 30%. Perfecto. Y eso se lo aplicaríamos a la parte de terraplén, A la parte de desmonte, se supone. de desmonte. Bien. O sea, Pero, le restaría un 30%, sería más o menos. pero bueno, ahí hay una discusión, no sé si coincide Agu conmigo, que en realidad ese volumen adicional que yo extraigo, ¿sí? Digamos, una compactación natural, después al terraplén, yo le voy a producir una compactación, entonces volvemos aproximadamente al mismo volumen. ¿Se entiende? ¿Un poco me siguen? Sí, 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 sí. Sí, sí. Así que, bueno, está en discusión, pero bueno, en general siempre tomamos un adicional para el desmonte. Perfecto. De todas maneras, también fue como bastante por encima un cálculo para tener un Sí, está bien, número en forma general está y, bien. claro, tenerlo en cuenta. Después, bueno, ya empezamos con el diseño de las curvas verticales. Ujú. Acá hacemos la introducción, cómo se calcula, qué son los parámetros que buscamos. Sí. Trabajamos con estas dos tablas. Nosotros tenemos una velocidad de diseño de 70 kilómetros por hora. Bien. Y en base bueno, acá también explicamos los diferentes criterios. Y esta es la tabla, que no sé si, le voy a poner un poco más grande a esto. De todas maneras, si no, después lo podría agrandar un poco más. Donde sacamos las curvas verticales en función, primero, de la condición de seguridad, obteniendo el parámetro P, y después comparando los diferentes parámetros P que nos dan por las otras dos condiciones, y vemos que en todos los casos verifica. Nosotros acá, profe, teníamos una duda. Para sacar la pendiente media, ¿cómo hacemos el cálculo? Porque en el apunte, se lo voy a mostrar acá. En el apunte nosotros estamos acá en este. Acá en el cálculo dice ejercicio curva convexa y toma para la pendiente media las pendientes con su respectivo signo. Sí. Ahora, más abajo, vuelve a presentar la pendiente media, pero con valores absolutos. Y de la misma manera pasa en la presentación del integrador, donde tenemos pendiente medias con cada uno de los valores de los signos, pero acá, ¿dónde era? Acá era, acá. Ahí. En esta parte tenemos que es con valor absoluto. Entonces no sabemos cuál de las dos usar para determinar la pendiente media. Bien. A ver, déjenme chequear. Sí, sí. Numéricamente les da distinto también. Claro, exactamente. O sea, no tengo ahora la comparación, pero sí, se modificaba. Bueno,
Debería tomarse en valor absoluto. Valor absoluto lo tomamos. Claro. Porque Perfecto. mostrame de nuevo los Toma el valor ejemplos. absoluto Claro. por lo que son los temas de cambio de pendiente. Ujú. En el caso de que tengas una pendiente positiva y de repente hace un cambio de pendiente a una negativa. Perdón, no se le escuchó muy bien, ingeniero. Lo que Se le digo es escuchó muy despacito. A ver, Ahí sí, ¿se escucha mejor? ahí sí. Sí. Sí, sí. Mira, lo que yo le decía es que el valor absoluto, si usted tiene un cambio de pendiente, tiene una pendiente negativa y hacen el cambio de pendiente a una pendiente positiva, el valor absoluto, lo que le hace es tener la diferencia total. Por eso es media. En cambio, si tienen si usan el valor absoluto, perdón, no van a tener la diferencia total. Porque un ejemplo, a ver si no tenés ningún ejemplo ahí, en la curva 4 tenés una pendiente media del 1,5 y anterior tenés las pendientes menos 0,57 y después tenés 3,2. Si usted toma en valor absoluto, te va a quedar pendiente de 0,57 y 3,2, lo que no estaría bien, porque ustedes están teniendo un cambio de pendiente de 0,57 negativo que lo deberían sumar o restar, porque es como un grado más casi de pendiente si hacen eh, el valor absoluto de eso. Ok. Entonces no consideramos los valores Yo, absolutos, nada más con, yo con los no lo signos que tenemos. consideraría, pero al final el valor después de la pendiente media lo pueden tomar o positivo o negativo, porque es una pendiente media, es para que le quede un valor. Bien, El perfecto. valor que le vaya a quedar. No sé si me entendés lo que quiero decir. Sí, sí, o sea, hay que usar para tener el valor certero el signo que trae cada pendiente. Sí, mira, no Correcto, sé sí, si, sí. Seba, corregime si me estoy equivocando. No, Ustedes está bien. tienen un ejemplo justo ahí, vamos a usar el mismo ejemplo. Entre en A4, usted tiene una pendiente que vienen con 0,57 bajando. Y después cambian de pendiente a 3,2 subiendo. Si ustedes hacen el valor absoluto de cada uno, el 3,2 te va a quedar en el más pendiente. Pero el 0,57 no te va a quedar bajando, te va a quedar como positivo después. Entonces, el cambio de pendiente del 0,57 al menos 0,57, hay casi como un grado de diferencia. Hay 1% de diferencia, no un grado, disculpe. Hay 1% de diferencia. Eso es lo que para mí no iría el valor absoluto. Perfecto. No es media, no es una pendiente justamente media. Bueno, nosotros igual para hacer el cálculo lo consideramos así como explicó el ingeniero Esparacino. Sí, exactamente, así lo Entonces, entendieron bien. entonces creo que los cálculos acá estaría más o menos bien. Nosotros para determinar lo que, más que nada el parámetro P, lo que hicimos fue con la velocidad de diseño, y, teníamos el parámetro básico, el K básico, y según el tema de las pendientes determinamos el F y M. Sacábamos la longitud mínima y con esa longitud mínima y con la diferencia algebraica determinábamos el P. Correcto. No sé si está bien, porque si no había una fórmula acá también, perdón, acá en el PowerPoint que decía, muy loco está acá, que el K básico es igual a P sobre 100. Entonces que el P sería al final 100 veces el K, que es lo que termina siendo en el ejercicio, en esta parte que tenemos acá. Nosotros lo que hicimos en realidad fue calcularlo con la longitud, fue aplicar esta fórmula. O sea, el De P todas maneras, por la pendiente media. claro, por la diferencia algebraica de pendientes. Sí, bien. De todas maneras, mucho no varía, o sea, pasábamos de 2400 a 2450, 2500 creo, y 2300 la mínima, o sea, no era un cambio tan sustancial, me parece. No, está bien. Perfecto. Y bueno, ya empezamos también a preparar el tema de los levantamientos de los perfiles transversales. Todavía no los podemos graficar, pero sí hemos determinado, bueno, los parámetros necesarios como
la zona de camino, por qué usamos esa zona de camino, qué tipo de calzado usamos y por qué, el tipo de pavimento que vamos a usar y la pendiente transversal, las banquinas. Y bueno, toda esta es la parte de memoria ya, bueno, también los cálculos de la zona despejada. Y lo que nos faltaría sería más que nada el tema de graficar. Poder graficar las pendientes, los perfiles transversales y terminar de graficar bien las curvas verticales. Bien. Pero ya esperamos para el viernes tener al menos un avance bastante en todo esto y tener también la parte de obras de arte hechas. Bueno, perfecto. No sé, Axel, si hay alguna otra duda. No, solamente teníamos dudas en el tema de la longitud crítica, porque tuvimos una confusión que pensábamos que la longitud del tramo tenía que ser menor a la longitud crítica. Entonces tenemos que modificar ahí esas cosas. Sí, en realidad, a ver, vamos a la tabla donde tienen las longitudes. Eso es lo que me pone. Por ahí en la teoría aparece algunos comentarios que pueden confundir. Bien, la crítica les da 3000 y la longitud es 631. Eso es lo que entiendo. Claro. Claro. Sí, sí. Bueno, en el caso de que ustedes superen los 3000, según por ahí los criterios que les han enseñado en teoría, cuando superan esa longitud del tramo tendrían que agregar un carril adicional. ¿Está bien? Bien, bien, bien. Pues sería al revés, o sea, digamos, porque nosotros no tendríamos que tener siempre valores arriba de la crítica para no agregar un carril más. Bueno, por eso te digo, ahí en la teoría, a ver si me dejan compartirles. Fíjense, acá. Cuando ustedes tienen longitudes superiores a la crítica, es necesario añadir el carril adicional, el que les menciono. ¿Está bien? Bien, pero entonces nosotros tendremos que buscar que la longitud sea menor a la longitud crítica. ¿O no? O siempre que la longitud, porque si siempre la longitud sea mayor, vamos a necesitar tener un carril adicional. Claro, tendría que ser menor para no colocar el carril adicional. Y si es mayor, no importa, o sea, colocan el carril adicional. O sea, es para justamente considerar o no el tercer carril o el carril adicional. Bien. ¿Bien? Simplemente eso. Entonces, perdón, comparto de vuelta, profe. Sí. Entonces, en este caso, de nosotros tenemos una longitud crítica de 3000 y una longitud de 631, sí. Estaría bien, no haría falta un carril, un tercer carril, nada. No. Perfecto. Perfecto. Siempre hablando en ascenso, ¿sí? En pendientes positivas. ¿Está bien? Bien. Esa es otra consideración. Claro, eso, profe, también tenemos una duda, porque en realidad, por ejemplo, si nosotros vamos, el carril tiene doble sentido, ¿no? Entonces, siempre va a ser, en una parte va a estar en subida, pero cuando volvamos va a estar en bajada. ¿Eso cómo se tiene en cuenta, por ejemplo, en este caso? Es decir, nosotros calculamos todas estas longitudes críticas como si fueran de subida. Claro, en realidad ustedes la longitud crítica, ¿qué variables tienen? Ustedes tienen una diferencia de velocidades, ¿sí? Esa diferencia de velocidades se refiere también a los vehículos que desarrollan diferentes velocidades, ¿está bien? La velocidad que puede desarrollar un camión que está totalmente cargado va a ser distinta a un vehículo liviano que no tiene absolutamente nada de carga, ¿eso está claro? Entonces, ¿qué les parece a ustedes que va a pasar en una pendiente positiva, o sea, de ascenso, con ese camión totalmente cargado y el vehículo liviano? ¿Sí? ¿Cuál va a tener algún tipo de dificultad? El camión va a tener El camión. complicaciones. Entonces, bueno, ahí sí, en una subida tenemos que prever un carril adicional para que el vehículo pesado desarrolle esa variación de velocidad, ¿sí? Pero la desarrolle, digamos, en el tiempo que sea necesario, ¿está bien? Entonces, por eso se adiciona ese carril en el caso de una pendiente positiva, ¿se entiende? Bien, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, ingeniero, entonces estaríamos nosotros. Bueno, perfecto. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. A meterlo entonces. Sí.
Bueno, chicos, que estén muy bien. Adiós, que les vaya bien.